Hola, muy buenos días, bienvenidos a Cuerpo Vital. Gracias por acompañarnos todos los martes y jueves de 11 a 12 del mediodía, por aquí por el canal 14, que es televisión para todos. Gracias de verdad a ustedes por esa fidelidad, porque sabemos que están pendientes de nuestro programa los martes y los jueves en directo, por la señal de televisión, por UNE, por EMCALI, por nuestra página www.canal14.com.co, por la aplicación para celulares Canal 14 Cali, o también súper pendientes por el Facebook Live del Facebook del Canal 14. Gracias, de verdad. Y de esa forma, digamos, por el Facebook también se pueden contactar con nosotros. Hay dos formas de hacerlo. Por la línea telefónica 664-9880 o por nuestro Facebook Live nos pueden escribir, mandar sus mensajes, reportarnos esa sintonía, hacer la pregunta si la tiene y aquí les respondemos, por supuesto. Gracias, de verdad, por estar allí siempre conectados los martes y los jueves de 11 a 12 del mediodía. Ya saben que cuando estamos fuera del aire y se quieren contactar con nosotros, pues me pueden escribir a mi correo electrónico liliana.piedrahita@canal14.tv. Hoy en nuestro programa vamos a hablar de fascitis plantar, el tema súper interesante y me encanta el invitado del día de hoy, a quien saludo inmediatamente, es el doctor Matías Hassan. Él es kinesiólogo quiropráctico del Centro Quiropráctico Dr. Hassan. Que es un gusto, doctor, tenerlo nuevamente por acá. Bienvenido. Liliana, muchas gracias. Para mí siempre un placer estar aquí con ustedes. Desde que empezamos hace 6 años, estamos ya con ustedes, así que feliz yo de estar acá. ¿Hace 6 años está con nosotros? Sí. Imagínese, qué bueno. Desde que está en Colombia, ¿no? Desde que llegué a Colombia, creo que ese primer año que impartimos la sede, tuvimos una invitación de ustedes, vinimos y de ahí cada año hemos salido varias veces, ¿no? Feliz de estar acá. Nosotros felices, doctor, de tenerlo aquí y pues aprovechando, digamos, estos momentos como en que se va cerrando ciclos, pues agradecerle muchísimo, agradecerle por ese apoyo a nuestro programa. Gracias por siempre estar aquí pendientes de Cuerpo Vital. Y además que hay que decirle a nuestros televidentes, de pronto justo hoy tenemos un televidente que nunca ha sintonizado nuestro programa. El doctor Matías es chileno y viene y está aquí en Cali hace 6 años. Y es bueno contarle, doctor, digamos que muchas personas han escuchado el tema de la quiropráctico o los quiroprácticos y casi siempre son personas que no son colombianos, chilenos la mayoría. Sí. Aquí no tenemos esa, digamos, como esa profesión, ¿o qué? No, la carrera universitaria quiropráctica no existe todavía en Colombia. Existe en Chile, existe en México, en Estados Unidos, en Brasil. Bueno, y otros países de Europa. Pero por eso mismo, por lo menos los quiroprácticos profesionales, con más de 5 años de estudio, con una carrera de la salud, somos extranjeros. Y particularmente nosotros que hemos traído chilenos a Cali, se han quedado felices por este lugar que es un gran vividero, como dicen ustedes, y por eso son extranjeros. Y bueno, hay algunos colombianos que estudiaron en el extranjero. Pero siempre es importante, porque como una carrera muy nueva, preguntar dónde estudió usted, cómo se formó usted, y ahí se van a dar cuenta que hay gente que toma cursos nomás y se dice quiroprácticos, pero hay otros que somos universitarios, que estamos preparados para ver radiografías, para analizar exámenes, para analizar una patología como corresponde. Eso es cierto, hay que saberlo. Un quiropráctico no es solo de un curso de 3 meses, de 6 meses, sino de carrera universitaria de 5 años, ¿no, doctor? Y siga estudiando anatomía, porque ustedes tienen que saber mucho anatomía. Sí, básicamente la kinesiología en Chile es como la fisioterapia, entonces yo hice 5 años de fisioterapia y después tuve que sacar otros 5 años para ser quiropráctico. Y son dos carreras que se complementan mucho, entonces han sido más de 8.900 horas de estudio, son como 8 o 9 años, así decimos que solamente estudiando. Entonces por eso sí hay una manera diferente de ver las patologías, una manera profesional de ver las patologías. Claro. Doctor, hoy vamos a hablar de fascitis plantar, vamos entonces a conversar y a involucrar este pie, pero entonces iniciemos conociendo un poco el pie. ¿Es una anatomía compleja? El pie efectivamente está formado por una zona que se llama el retropié, el medio pie y el antepié, ¿sí? Cada uno tiene varios huesitos muy pequeñitos, ¿sí? Que permiten darle un arco al pie y que permiten que uno haga el paso, el movimiento. Entonces uno permite flexo, extensión, otro permite los movimientos de supinación y pronación, otro permite que el pie se mueva un poquito para el lado. Pero todo eso va por debajo unido a una especie de cintilla, una cinta, que es la fascia plantar, que tiene una función de soporte del arco. Los pies generalmente son así,
Entonces esta cintilla está soportando. Cuando la cintilla empieza a ceder, se forma un pie plano y se inflama la zona de abajo, y eso se llama la fascitis, porque la fascia se inflama y es dolorosísimo porque todos pisamos todo el día. Entonces, una lesión de repente arriba en el codo, si uno mantiene el codo, ya, bien, pero en el pie, o sea, tú te paras, apoyas el pie y te molesta, ¿me entiendes? Entonces, es un gran problema de salud hoy en día porque a pesar de que tratan de tomarlo con antiinflamatorios y todo el día están pisando y eso reinflama la fascia y causa problemas. Claro, ¿la función de nuestros pies es llevarnos de un lado a otro? Claro, soportar todo el peso del cuerpo. Entonces los pies son fundamentales en esto y son pocos los profesionales que estudian solamente cómo movilizar los huesitos del pie y cómo darle flexibilidad a esa fascia. Doctor, pero digamos es muy frecuente uno ver que las personas se quejan de su dolor en el pie. ¿Esa fascitis plantar es muy frecuente? Claro, y es muy invalidante. Yo creo que la mayoría de los pacientes sobre los 40 años y que hacen su deportecito el fin de semana o que juegan y se sobrecargan, terminan con un dolor en la planta del pie, ¿no? Uno justo en el talón abajo, que es donde está la inserción de la fascia, y esa inserción, esa fascia tira, que el hueso lo que hace es que tratar de dar soporte y empieza a poner más huesito, y forma una lanza, una punta. Eso se llama el espolón. Ya. ¿Ya? Que eso ya le iba a preguntar entonces. Sí. Fascitis plantar no es lo mismo que espolón. No es lo mismo que espolón. La fascitis es la inflamación de la fascia, ya sea en su recorrido o en su inserción. Y el espolón es la formación de un hueso puntiagudo, llamémosle así, que generalmente se da en el borde de la inserción, donde lo que intenta el cuerpo hacer es tratar de generar más rigidez para que esta fascia no, llamémosle, se despegue ¿sí? Se genera una tensión ahí. Y donde hay tensión, el cuerpo tiende a poner calcio, huesito, y entonces forma además una espina que uno pisa y ¡ah! Pero son directamente proporcionales. Si uno baja la tensión de la fascia, ya no se forma más ese huesito, ¿me entiendes? Claro, y son directamente proporcionales es porque esa inflamación de la fascitis es la que finalmente va a llevar a que aparezca este espolón. A que aparezca un espolón calcáneo. Hablemos entonces de esas causas, doctor, del espolón y de la fascitis. ¿Cuáles son esas causas que llevan a que aparezca? Bueno, para mí principalmente es la sobrecarga en la fascia del pie, producto de alteraciones que hay tanto en los huesos del pie como en la rodilla y a veces en la cadera. O sea, está todo el sistema interconectado. O sea, uno puede tener generalmente una posición, ¿sí?, donde sobrecarga demasiado la planta de los pies, o todo el día pisando o todo el día cargando peso, y la planta de los pies comienza a descender estos huesos, a aplastarse, la fascia se estira hasta que comienza a inflamarse en sus zonas de inserción. Y entonces ahí lo que hay que hacer es que hay que quitarle tensión a la fascia, pero esa tensión viene de la fascia y del músculo que está atrás, que se llama el gemelo, y los isquiotibiales. Incluso problemas lumbares pueden generar retracción hasta que llega a la fascia del pie. Por eso es normal pacientes que empiezan con un dolor lumbar y después empieza a dolerle los músculos abajo, la rodilla, las corvas, donde dicen aquí los pacientes las corvas, y después la fascia plantar. No me diga. Sí. Eso entonces está súper conectado. Está todo conectado desde la columna vertebral. De hecho, hay libros completos hoy día de anatomía de cadenas miofaciales, que está muy en boga. Entonces, todas estas fascias que son, ¿han visto cuando ustedes comen carne y hay como una tela que cubre la carne? Esa fascia es la que se pone tensa y hace que se ponga tensa todos los músculos que envuelven esa fascia. Doctor, pero entonces nos ha dicho, es digamos esa sobrecarga, ese sobreesfuerzo, es tal vez no tener, digamos, buena flexibilidad, o sea, no, tal vez el sedentarismo podría llevar. Acortamientos musculares de atrás. Generalmente las personas con fascia plantar, yo le digo, trate de tocarse la punta de los pies y no llega ni siquiera a la mitad. Entonces uno hace ejercicio, pero no se dedica a estirar después o a ablandar esa fascia. De hecho, parte de los tratamientos es decirle a los pacientes que tomen una botella con agua caliente y que hagan un masaje en su fascia, que la estiren, que la vuelvan, que la irriguen, que llegue sangre ahí a la zona. Entonces, esa es parte del tratamiento. Imagínense.
Y además que es sumamente doloroso, incapacitante, como lo ha dicho el doctor Matías. Es bien incapacitante, ¿no, doctor? Digamos, una persona que tenga una fascitis plantar, que tenga un dolor continuo en su pierna, en su pie, tal vez ni camine bien, doctor, y tal vez deje de moverlo correctamente o trate de moverlo de forma inadecuada. Claro, empieza a compensar, empieza a ocupar más el otro lado y aparece en el otro lado. Entonces, no, es una enfermedad muy, muy molesta porque involucra pararse. O sea, al pararse ya a algunos les duele. Hay etapas, ¿cierto? Hay etapas. Hay algunos que comienzan en la mañana con dolor y después cuando empiezan a moverse ponen flexible la fascia y se irriga y ya se les quita durante el día. Pero hay otros que les duele durante todo el día, entonces tienen que sentarse cada cierto tiempo, ocupan unas plantillas especiales, apoyo, pero hasta que no logremos que esta fascia, llamémosla así, se relaje, se irrigue y se repare, no va a desaparecer la molestia y el dolor. Hay etapas, pero entonces también hay niveles, digamos, doctor, empieza y tal vez muestra un síntoma, un signo de alarma, y ahí uno debería hacer algo, pero no lo hace y deja pasar, y eso va avanzando. Sí, efectivamente. La primera es el dolor matutino, o sea, levantarse, uno está mucho rígido, pisa uno y te molesta, te toma un antiinflamatorio y se te quita. Entonces va el día y así pasan 2, 3 meses, 4 meses. Pero si tú sigues sin cuidar, sin hacer estiramientos, sin fortalecer algunos músculos, entonces eso empieza a hacerse crónico. Y ya crónico duele al pisar, al caminar, al sentarse, molesta bastante durante todo el día. Hasta que, digamos, como que aparece ese espolón que nos dice. Y luego, con el tiempo, muchas veces aparece simultáneamente ese espolón, que es una respuesta del cuerpo a la rigidez que hay ahí, o sea, a la tensión. Entonces él se pone más rígido y forma ese espolón calcáneo que se llama. Que es sumamente doloroso a las personas. Sí, ese sí que es doloroso porque en verdad es como que si tuviese una espina en la punta del talón y te pinchas todo el día. Es horrible. Pero no vamos a hablar en este momento de los tratamientos, pero sí hay tratamientos para los dos, fascitis plantar y espolón. Sí, efectivamente. Y hoy día estamos ocupando técnicas que han innovado en la fisioterapia, como la ecografía. Uno puede hacer un diagnóstico ecográfico ahí mismo, dónde está la zona, y técnicas llamémosle intervencionistas, que son técnicas que podemos entrar a la fascia sin dolor y darle una estimulación eléctrica para que ella se sane más rápido. No se preocupen que todo eso que acaba de decir el doctor Matías Hassan lo vamos a profundizar en nuestro programa, todos esos tratamientos que afortunadamente hay esta solución para la fascitis plantar y para la espolón calcáneo. Doctor, voy a hacer pausa para comerciales y retornamos con mucha más información en Cuerpo Vital. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en vivo y en directo hoy en Cuerpo Vital hablando de fascitis plantar con el doctor Matías Hassan. Él es kinesiólogo quiropráctico y lo encuentran en el Centro Quiropráctico Dr. Hassan, que tiene 2 sedes. La del Sur, carrera 44, número 6A74. Y la del Norte, avenida Quinta B Norte, número 23DN24. Les voy a dar 2 teléfonos que ustedes en pantalla están viendo, que son los de la sede Sur, pero ahí encuentran toda la información si así lo desean. 393-5843, el teléfono fijo, y 310-708-0055. 393-5843, 310-708-0055. Y los invito para que sigan al doctor Matías en sus redes sociales, en Facebook, en Instagram, lo encuentran como @QuiroHassan. O en Facebook puede poner Centro Quiropráctico Dr. Hassan, así lo encuentran, y en Instagram @QuiroHassan. Activo en las redes, ¿no, doctor? Sí, nos movemos harto, tratamos de darle información a la gente respecto a patologías siempre, cómo se pueden ayudar. Y además sabiendo que es una profesión muy nueva que está llegando acá a Colombia, ¿no? Entonces la idea es ayudar a las personas. Es una herramienta, ¿no, doctor, que hoy están usando muchos profesionales de la salud para poder llegar a la comunidad, que la información real llegue. Claro, imagínense, aquí son 3 millones aproximadamente de habitantes en toda la región, solamente llevamos 6 años, somos muy pocos quiroprácticos, entonces la idea es informar a la gente que hay algunas cosas como esta, como el dolor lumbar, como que tenemos muy buenos tratamientos, o sea, que podemos darle respuesta,
¿me entiendes? Entonces, en eso nos ha ayudado las redes sociales, pero tratamos de hacerlo con un propósito. La fascitis tiene esto, esto, otro. Por eso estos programas son tan buenos, ¿no? Porque ayudan a informar a la gente. Claro, a que de verdad la información que reciban sepan que está viniendo del profesional correcto, el adecuado, porque a veces también las redes nos llevan información que no es, y ahí es donde se cometen los errores. Doctor, si hemos hablado, digamos, de fascitis plantar, y como su síntoma, único síntoma, digamos, el dolor. ¿Ese es el único? O digamos también, a partir del dolor, como decíamos ahora, empiezan, digamos, movimientos inadecuados, y ese dolor ya no solo se queda ahí, no es que empiece al revés, sino que de abajo puede migrar hacia arriba. Mira, efectivamente la fascitis plantar sigue una cadena atrás. Entonces, muchos de los pacientes con fascitis no solamente tienen dolor en la fascia del pre, sino que justo en la parte de atrás del talón, que es la inserción del tendón aquiliano, se llama entesitis aquiliana. Y ahí, justo donde se inserta, se inflama. O el mismo tendón se empieza a inflamar, no solamente en su tendón, sino que en la parte de atrás, que se llama la grasa de Cajer, que es como una grasita que hay, que está muy inervada y comienza a doler la parte de atrás del talón, ¿sí? Y ya cuando en etapas más avanzadas comienzan a doler aquí le llaman las corvas, pero es que es la unión de la rodilla, donde llegan los gastrocnemios y se unen, entonces empieza un dolor atrás en las corvas. Entonces, evidentemente tenemos pacientes que les duele toda la parte de atrás, doctor. Entonces, está muy ligada la fascia con los músculos que están en la parte de atrás del pie, que es estos gorditos, se llaman los gemelos, ¿sí? Que está justo ahí atrás. Entonces, ya empezamos a ver esos signos en el paciente. Clínicamente, llega un paciente, yo lo veo como pisa, le elevo el primer dedo del pie, el primer ortejo, que es el dedo gordito del pie, y no lo pueden elevar. Ese es otro signo, claro, de tensión de la fascia. Entonces, de hecho, yo les digo, a ver, pise. Entonces, tomo mi dedo y les levanto el dedo gordo. Ajá. Y no se levanta nada. Porque la fascia está tan tensa que no deja que el dedo gordo se levante. Entonces los pacientes no pueden hacer esta marcha, sino que empiezan a levantar con la cadera y hacen una marcha claudicante que se llama, y empiezan a pinzar su cadera o producir dolores lumbares. Entonces, ahí hay signos clínicos que uno dice, no, esto es una fascitis inmediata. Claro, a producir, doctor, dolores lumbares, pero también puede llegar a ver, digamos, que modifiquen las curvaturas de la misma columna. O sea, la verdad que lo que hace el pie es que empieza a elevar una pelvis más que la otra, y la columna se gira hacia el otro lado. Entonces empezamos a tener escoliosis compensatoria, que duran el proceso del dolor, ¿no? Eso es lo que dura la patología. Ahora sí, hay pacientes que llevan años con esta patología. Y solamente antiinflamatorio y no sé, y masaje en la zona, pero no se logra hacer algo concreto, directo sobre la estructura. Salvo que ya lleguen a una cirugía, donde hay cirugías donde cortan un poquito la fascia para que se estire, pero lo ideal es que no lleguen a operarse, que ya hay tener que abrir, no, salvo ya una cirugía, ¿no? Anestesia general. Ya le pregunto bien sobre esas cirugías y sobre, digamos, su opinión y sobre los casos que ha podido tratar sin necesidad de esa cirugía. Hablemos de ese diagnóstico que justamente nos estaba diciendo. Entonces, ¿es inicialmente clínico, doctor? ¿Ustedes llegan, digamos, ven al paciente, lo ponen a marchar o a que pise, hacen ese movimiento? ¿Hay otra forma, digamos, de saber y de poder dar ese diagnóstico adecuado? Generalmente los quiroprácticos trabajamos mucho con la mano, entonces si este es el pie del paciente, yo tomo el pie y empiezo a mover a ver si está restringido o no. Lo pongo en tensión y toco la inserción de la fascia en el calcáneo, que es el punto más doloroso. Si el paciente me dice, sí, ahí me molesta, listo, ya sabemos que hay fascitis. Pedimos una radiografía lateral de pie para ver si se ve el espolón, si hay espolón o no hay espolón. Una radiografía simple, no es muy cara, te la entregan el mismo día. Entonces eso dice ya, tiene espolón y tiene fascitis, entonces tenemos que tratarlo en conjunto, ¿no? Ya, digamos, se hace ese diagnóstico. Entonces sí, digamos, doctor, que se hizo todo eso que nos está diciendo, se confirma el diagnóstico de fascitis. Empecemos por fascitis, solo fascitis plantar. Digamos que la persona llegó a tiempo, su dolor no lo dejó avanzar tanto. Llegó con fascitis plantar. Ustedes reconocen que hay esa inflamación justamente en esa fascia. ¿Qué alternativas hay?
Bueno, la primera, o sea, hay tres factores muy importantes que tratar. Primero es la misma fascia, esa tela que está ahí. Sáquese el calcetín, se pone boca abajo en la camilla y comenzamos a hacer estiramientos suaves de la fascia, ¿sí? Llevando el pie hacia atrás, hacia adelante. Luego, yo veo cómo están los huesos, porque los huesitos pierden movilidad y no permite que la fascia. Entonces tomamos huesito por huesito y hacemos un ajuste de los huesos. Entonces a veces, tac, corremos, tac, posicionamos uno hacia arriba, el navicular arriba, el cuboides tiene que ir para otro lado, le damos movilidad que se llama la biomecánica del pie. Y luego los pongo boca abajo y con un instrumento de acero quirúrgico, que lo manejamos mucho, hacemos un masaje un poquito más profundo sobre esta fascia. Pero no solamente sobre el pie, sino que después vamos al tendón, y del tendón vamos al gastrocnemio, que es el músculo que está arriba, y tratamos todo el componente posterior. Ahí mismo lo pongo boca abajo, levanto el primer ortejo, y si el primer ortejo llega a 65 grados, lo logramos. Generalmente yo logro como 10 o 20 grados por sesión. Entonces en 5 sesiones ya tenemos elevada la fascia menos tensa, y ya cuando está menos tensa obviamente ya no le duele tanto, ¿entiendes? Y ya en casos más crónicos donde hay espolón calcáneo, tenemos una técnica que se llama electrólisis percutánea. Somos como el primer centro que la está por lo menos teniendo acá. Ya vamos a hacer una certificación, vienen profes chilenos próximamente. Hacemos una ecografía, tenemos un ecógrafo portátil, ponemos en la planta del pie el ecógrafo, ponemos una agujita. Sí, ahí ve, ahí estamos haciendo como la ecografía, y vemos la inserción ahí, y entonces lo que hacemos es que con esa señal verde, se llama Doppler, y el Doppler me da unas pintitas rojas, y esas pintas rojas dicen que hay un proceso inflamatorio crónico. Entonces ponemos una agujita de acupuntura muy suavecito, muy lento, hasta que llega a la zona. En la zona lateral no molesta tanto, y con una máquina, que es la que está ahí, ponemos una corriente galvánica muy suavecita sobre la fascia del pie, y entonces, mira, ahí se dice que está la corriente, y ahí lo que empieza a producir es que comienza a desinflamar la zona. Lo vemos in situ con ecografía. Es decir, ustedes todo el tiempo están viendo con ecografía qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando adentro? Cómo va la aguja, cómo va entrando y todo el tema. Es sumamente seguro. Es muy práctico, o sea, es sí o no, o sea, te mejoré o no te mejoré, ¿me entiendes? Entonces la ecografía sí nos permite ver cómo está la fascia. De hecho, yo mido la fascia de un pie y después medimos la del otro pie, la del bueno. Y generalmente la fascia plantar, que en ecografía sale como una línea, está más hinchada, está más gruesa. Eso quiere decir que está inflamada. Pero doctor, esa aguja que nos dice, ¿entra mucho? Generalmente la aguja va guiada por el ecógrafo, ¿sí? Pero la ponemos en una zona con un poquito de anestesia local, ¿sí? Y la aguja es una hojita de acupuntura, es muy suave. La aguja de acupuntura mide en 40 centímetros aproximadamente, ¿sí? ¿40? Sí, no es mucho, o sea, son chiquititas. Pero nosotros lo metemos en la mitad, unos 20 centímetros, unos 16 centímetros. Pero la técnica es giratoria, es como lo hacen los acupunturistas. Entonces, como uno va girando, no es como meter una aguja cuando uno se va a poner una inyección, ¿me entiendes? Que te la meten directo. Aquí uno va esperando, y la misma aguja va entrando. Entonces, la sensibilidad no les molesta. Y es una técnica lateral, no se hace justo por debajo, sino que es lateral. Entonces, nos aseguramos que no le duela al paciente. Eso es la gracia. Es decir, entonces, es un tratamiento que no duele. Que no molesta, que no duele. Porque está bien hecho, está bien realizado, ¿me entiendes? Doctor, ¿y cuál es el objetivo de esa aguja? ¿Qué es lo que hace? No me va a creer, pero la aguja va conectada a una especie de lapicito. Ese lápiz transmite un tipo de corriente que se llama corriente galvánica, que es una corriente de muy baja frecuencia, chiquitita. Esa corriente llega y produce una estimulación ahí, y lo que hace, se lo voy a decir de manera así como bien general, es llamar a puros generales. O sea, habían puros soldaditos luchando ahí, ahora llamamos a todos los generales del ejército y vienen todos y ¡fum!, pelean la batalla para desinflamar, ¿me entiendes? Entonces en 2 o 3 días el paciente dice, ya no me molesta. O sea, cicatrizamos in situ la lesión. Pero doctor, esa que nos hablaba, la electrólisis percutánea, ¿es solo en fascitis o en fascitis y espolón? Es que si en espolón, llegamos hasta el espolón, y en el espolón ponemos una frecuencia un poquito más alta para
para disolver, se llama liquificar, o sea, hacer más líquido el espolón. Y entonces que el mismo cuerpo después se lo coma. ¿Y es así como Y María? así 3, 5 sesiones, nos va súper bien, nos ha ido súper bien y ahí tenemos varios pacientes. Doctor, de casos que puede contar, digamos. Claro, y tenemos en los Facebook una persona que dio su testimonio y varias personas que han dado su testimonio, que en 3, 4 sesiones van muy bien, se les quita el dolor y se regenera la fascia. Y además que lo medimos con ecografía cada vez que vamos. Entonces ponemos el ecógrafo y vemos, ya se sanó, listo. Además, doctor, digamos que yo pienso que esto es una muy buena noticia para muchas personas, porque normalmente aquel que tiene ese fuerte dolor, que ya tal vez le han diagnosticado espolón, piensa que la única alternativa es la cirugía. Claro. Y ya hablamos de eso después de la pausa para comerciales, pero como todos los jueves, ya está en el estudio número 2 nuestro productor Andrés Felipe Quina con la sección Salud al Día. Andrés Felipe, buenos días. Diana, muy buenos días para usted, buenos días para todos los televidentes del Canal 14 Televisión que a esta hora del día se conectan con el programa Cuerpo Vital. Y así es, aquí inicia el espacio donde les enseñamos los avances en la ciencia y la medicina que en algún momento pueden ayudarle a mejorar su calidad de vida. Bienvenidos a Salud al Día. Inicio con toda la información y escuchen muy bien este avance en la ciencia y la medicina, porque trasplantaron un útero fértil de una mujer fallecida a otra que nació sin ese órgano y lograron que pudiera concebir a una niña que ya casi cumple 1 año. Tras el éxito de esta intervención, un grupo de médicos brasileños está listo para replicar su hazaña a otras 2 mujeres. El primer bebé concebido en una mujer estéril gracias a un trasplante de útero de una donante fallecida cumplirá 1 año el 15 de diciembre. El trasplante fue realizado en el Hospital de Clínicas de Sao Paulo en septiembre de 2016. Ela apresenta desenvolvimento totalmente normal. Muestra un desarrollo totalmente normal tanto desde el punto de vista motor como neurológico. Es una niña que se desarrolla normalmente y tanto ella como su madre están muy felices. Es una niña muy alegre y la madre también se siente realizada por ese logro. A mãe também se sente muito realizada com essa conquista. La cirugía involucró un útero de una mujer de 45 años que murió de un derrame cerebral. Fue trasplantado al cuerpo de una receptora de 32 años que había nacido sin útero debido a un síndrome raro. Fue la primera vez que se realizó un trasplante de ese tipo con una donante fallecida, algo que según el equipo médico puede abrir nuevas posibilidades. Nosotros como trasplantadores estamos acostumbrados a trasplantar órganos y vimos que era una oportunidad para un enfoque muy diferente en el sentido de que estábamos generando vida a partir de esto. Actualmente otras 2 mujeres están esperando para realizarse la operación, que todavía está en fase experimental. Bueno, esta es la información por el día de hoy. Recuerde que nuestra cita es el día jueves a las 11 en punto de la mañana por el Canal 14, Televisión para Todos. ¡Feliz mañana! Qué bueno que continúen con nosotros. Seguimos en vivo y en directo hoy hablando de fascitis plantar con el doctor Matías Hassan, kinesiólogo quiropráctico del Centro Quiropráctico Dr. Hassan, que su sede del sur queda en la carrera 44, número 6A74, o en el norte, avenida Quinta B Norte, número 23DN24. 393-5843, 310-708-0055, la forma de contactarse, o también los invito para que los sigan en redes sociales, en Facebook y en Instagram, @quirohassam. Doctor, son muchas las personas que tienen dolor en el pie. Es importante recibir el diagnóstico diferencial. Evidentemente, hay neuralgia, la neuralgia de Morton, duele el pie por delante, hay problemas de esguince de tobillo a veces, que se inflama, hay muchos síndromes compartimentales en el pie, es decir, se acumula inflamación ahí, es muy difícil quitar esa inflamación.
Por eso es súper importante decir, a ver, ¿tiene fascitis plantar o no tiene fascitis plantar? Y ahí las pruebas clínicas y las pruebas diagnósticas imagenológicas son súper importantes. O sea, hay que tomar una radiografía en la fascitis, hay que saber. Ahora, si puede haber una resonancia, mejor. Pero hoy día la ecografía y la radiografía son espectaculares. Nosotros como centro hicimos la inversión en 2 ecógrafos, son ecógrafos portátiles. No hacemos diagnóstico ecográfico, pero sí hacemos feedback ecográfico. Es decir, llega un paciente con un diagnóstico de fascitis y vemos inmediatamente si la fascia está inflamada o no. Eso se ve en la pantalla. Es más, la vemos en el celular ya. El ecógrafo se conecta al celular y en el celular lo miramos. Entonces el paciente ve y yo le doy un diagnóstico, sí, tiene una fascitis. Y de hecho la fascitis se clasifica si hay una fascitis, una ruptura de la fascia o simplemente una inflamación de la fascia. Hay niveles y estadios de la fascitis. Porque es decir, si puede haber hasta sí, a veces rompimiento. hay pequeñas rupturas, llamémosle, en las zonas insercionales de la fascia, y la fascia puede ya estar en un proceso que se llama degenerativo. O sea, que ya no solamente está inflamada, sino que se están rompiendo ciertas fibras de la fascia. Es más difícil que el tendón, pero generalmente en personas que hacen altas cargas y impacto puede pasar, ¿sí? Deportistas, diría yo. Destruyen la fascia. ¿Pasa más, digamos, en eso, en deportistas por sobrecarga, o también puede pasar porque la persona fue dejando avanzar y tal vez solo analgésicos y analgésicos? Efectivamente, el analgésico no permite que se cicatrice de buena manera la zona, y cuando ya pasamos los 40, 50 años, la calidad de nuestro colágeno no es la misma también, entonces también tenemos tendencia a producir daños más degenerativos. ¿Entiende? Entonces, por eso es súper importante desde el principio empezar a verla. Ya, tengo esto, listo, tratémosla, o sea, empecemos a trabajarla con paciencia, ¿no? Pero enmascarar el dolor a veces resulta siendo peor. Más complejo, más complicado, después el tratamiento es mucho más duro. Hay que diferenciar entonces si se tiene o no fascitis plantar, si se tiene o no espolón calcáneo. En este momento, doctor, casi que digamos desde la medicina alópata, la persona dice que tiene un espolón y lo primero que le hacen es una infiltración. Sí, efectivamente. Bueno, la infiltración puede ayudarnos en cierta manera a disminuir el dolor, pero no va a corregir la causa. Las infiltraciones donde se abusa del corticoide termina dañando el colágeno. Esos estudios existen y todos lo sabemos. O sea, abusar de infiltración cada 2, 3 meses y hacer 5, 6, 7 infiltraciones no tiene mucho sentido. Nosotros trabajamos con algunos médicos haciendo infiltraciones, pero más con productos de origen natural, llamémoslos productos homeopáticos, llamémosle así, que nos han ayudado bastante. Y en pacientes que uno dice, ya no, esto ya está muy crónico, o sea, hay que quitarle el dolor rápido. Y le hacemos la infiltración, o se la hace un médico, yo no la hago, y luego vienen a nuestra consulta a tratar la fascia. Pero el problema es que muchos de ellos se enmascaran el dolor y no vuelven al tratamiento. Entonces, hay que decirles, no, yo te voy a poner esto, te vamos a poner esto, pero tú tienes que venir cada cierto tiempo a hacerte tu masaje en la zona, manipulación instrumental, mover, y hacemos las 5 o 7 sesiones y ya vamos a ver cómo sigue esto. Claro, digamos que entonces una infiltración, si es y si la persona tal vez mejora, el paciente mejora, las cosas están bien ahí. Sí, está bien, si sigue el tratamiento, pero si abusan de las infiltraciones, me parece que eso no va a ayudar. No va a ayudar, además abusando de algo que no se necesita, habiendo otras alternativas. Otra de las que, digamos, de las situaciones que inmediatamente una persona dice tengo espolón, es esa cirugía que nos nombraba ahora. O sea, lo quirúrgico sigue estando, digamos, como tratamiento desde la medicina alópata. Sí, definitivamente hay varios pacientes que ya es mucha la tensión de la fascia y ahí entra el médico y con un bisturí hace una seta, se llama setoplastía. Entonces la seta hace que la fascia se relaje. Le hacen un sangramiento a la fascia, que en verdad es lo que uno, créame, lo que necesita, o sea, la fibrosis, todos los procesos de rigidez se curan llevando sangre a la zona, ¿ya? Entonces, lo que nosotros intentamos hacer con estos materiales de acero es irrigar la zona. Visto que uno se hace un masaje harto rato y queda rojo,
Bueno, eso es lo que queremos hacer. Llevar de sangre a la zona para que la fascia se recupere sin necesidad de entrar y con un bisturí y darle. Pero yo no quiero decir que estas cirugías no sirvan, al contrario, hay pacientes que son muy crónicos y que estas cirugías nos ayudan y nosotros en el postoperatorio ayudamos. Pero si podemos captarla desde el inicio, hay muchos pacientes que les va bien sin necesidad de tener que llegar a la cirugía. Pero ha tenido, doctor, pacientes que tal vez se realicen la cirugía y el problema no quede corregido. Hay algunos casos donde se hace la cirugía y hay dolor, no el mismo dolor que antes, pero continúa el dolor. Pero es porque también no se ha considerado otras estructuras, como les decía, el tendón de atrás, el músculo de atrás y toda la cadena miofacial que está. Pero entonces el trabajo en conjunto del médico, el quiropráctico, el fisioterapeuta es lo mejor. O sea, terminaste tu cirugía, ándate a un fisio, hacer ejercicio y anda a un quiropráctico para que vaya cuadrando los huesitos, haciendo manipulación instrumental, etcétera, etcétera. Ah, bueno, entonces ahí me contesta la pregunta que le tenía. Si, digamos, si la persona en este momento se realizó la cirugía, si podría acudir a ustedes, digamos, para ese complemento o, en el caso en que sienta que las cosas siguen igual, para buscar solución. Sí, efectivamente, podemos hacer y hacemos una ecografía y vemos cómo quedó la fascia y la comparamos con el lado contralateral. Con una ecografía es fácil definirlo y saber si todavía sigue inflamado o no sigue inflamado. De hecho, uno mide cuán inflamado está la fascia, ¿no? Lo he oído nombrar varias veces, doctor, ¿la fascitis solo aparece en un pie? No, puede ser bilateral, pero generalmente se da unilateral, ¿sí? Pero la mayoría de mis pacientes tienen un pie molesto. Y hay algunos casos donde sobrecargan mucho a ambos pies, donde aparecen bilateralmente, claro. ¿Compleja la situación ahí? Sí, ahí ya más complejo, hay que tratar una, después otro y así. Y no solo para tratar, sino para la calidad de vida de la persona. Claro, no tener un pie, no tener los dos pies bien, no, complicado. Complicado, complejo, o sea, limitado completamente el movimiento. Doctor, usted nos ha nombrado, digamos, entonces, ya nombró esa electrosis percutánea, digamos, como tratamiento, nos la explicó y nos alcanzó a nombrar, pero no bien profundo, la parte de ese masaje con instrumento especial. Sí. Que sé que aquí además le hemos hecho programa especial justamente a esa técnica, porque además sirve para muchísimas cosas. Expliquemos un poquito entonces, ¿qué tipo de aparato se usa o de elemento? Bueno, primero tenemos que encontrar un acero que se llama acero quirúrgico, que tiene ciertas características. Y ese se corta con un láser especial y se le ponen los bordes, se pulen los bordes para que sean del ancho que uno quiere, ¿sí? Y uno elige, ahí son 4 herramientas, entonces uno dice, el pie tiene tal grosor, vamos a ocupar el instrumento tipo 2. Y con un instrumento, pensemos que esto es, pasamos sobre la piel, y la gracia que tiene el instrumento es que como es acero quirúrgico con el que está hecho los bisturí, te envían la información, el cuerpo te dice, mira, aquí hay un relieve, aquí hay una adherencia, entonces uno se queda trabajando ahí. Es diferente que hacerlo con las manos, que uno a veces no siente tan bien o en zonas profundas. Entonces eso es lo bueno del acero quirúrgico, llamémosle. No me diga, ya hablamos de ello, es decir, entonces, usted me cuenta después de la pausa, va, digamos, con el elemento y siente, o sea, le envía como una respuesta en donde debe quedarse un poco más. Eso me lo cuenta después de la pausa y finalmente también qué es lo que logra hacer. Logra es que lleguen más generales como nos contaba ahora. Hacemos una pausa y ya regresamos. Fascitis plantar, nuestro tema del día de hoy. Fascitis plantar y espolón calcáneo, digamos que son cosas diferentes. El espolón aparece, digamos, como consecuencia de una fascitis plantar. Hoy en nuestro programa nos están diciendo que esas dos, digamos, patologías de los pies tienen solución, tienen tratamientos y no son infiltraciones y no son cirugía. Conversando con el doctor Matías Hassan, kinesiólogo quiropráctico. Para cualquier inquietud, 393-5843 o 310-708-0055. Nos hablaba del elemento, que aquí lo hemos hablado y lo hemos hecho programa especial del Kinetixer, ¿no? Kinetixer. Doctor, digamos que él, entonces, cuando lo pasa, digamos, por ese pie, como que le envía un mensaje, le dice, aquí hay algo. Aquí hay adherencia. De hecho, la fascia plantar está formada por 3 fascias.
Uno se llama la aponeurosis central, que es un tejido más grueso, y dos fascias laterales que son más delgaditas. Ambas parten en el talón y llegan a los 5 deditos, así, es como una telaraña que va hacia arriba. Entonces, con una parte del instrumento pasamos sobre la aponeurosis, las zonas, y damos vuelta al instrumento, lo inclinamos y pasamos sobre las fascias más pequeñas. No podemos hacer la misma presión en la zona gruesa que en las zonas laterales. Entonces, ahí uno se da cuenta, va pasando el instrumento y el instrumento como que salta, ¡prac! Y eso se llama una adherenciolisis, o sea, una adherencia. Y nosotros pasamos el instrumento, pasamos y con el tiempo la fascia se relaja, se suelta, llamémoslo así. Y eso quita tensión. Y al quitar tensión, los receptores del dolor que están ahí dicen, oye, esto ya no está molestando, entonces ¡rum!, se apagan. Entonces, el paciente pisa mejor, ya le duele menos. También entonces, digamos, es, como lo nombraba al principio, es mandar esos generales a que trabajen mucho más, es decir, que haya mayor flujo sanguíneo. Efectivamente, de hecho, la Escuela de Medicina de Harvard, que es como la más conocida en el mundo, hizo un experimento en ratones, donde hacían estos masajes sobre los ratones y medían qué sustancias se producían después de esto. Hay una que se llama hemoxigenasa 1, que es el mega general, es como llevar a los Avengers, a los superhéroes a trabajar ahí, ¿me entiendes? Entonces, por eso, cuando yo hago eso, producimos un estímulo, la sangre llega, pero trae a estos superhéroes para que luchen contra el dolor y la adherencia. Entonces, eso ha resultado ser una técnica muy buena, muy efectiva, pero tiene que ser bien realizada porque es una zona muy delicada. Le iba a preguntar, ¿hay dolor durante ese procedimiento? Dentro de los cursos le enseñamos a los pacientes que si hacen la técnica con otra herramienta que está hecha para el hombro, pueden dañar el tendón, o sea, pueden dañar, y generan demasiados generales y generan un proceso inflamatorio muy grande. Entonces, tiene que ser muy medida y por gente que está certificada en el concepto, ¿sí? Donde se le entregan las herramientas originales, donde se le entrega un manual, donde se le entrega cómo es la técnica que hemos ido viendo durante todos estos años, ¿me entiendes? Entonces, con la herramienta correcta, el personal que está calificado, claro. ¿Sí duele o no duele? No, la técnica es... a ver, hay pacientes que llegan con mucho dolor, ¿no? Por eso uno pone el peso del instrumento. ¿Te duele? No, listo. Ahora soporta un poco, sí, y de a poquito él va soportando más sin necesidad que tenga que llegar al dolor, ¿me entiendes? Entonces es progresiva la etapa, es progresivo como vamos avanzando en el tratamiento. Si yo llegara y empezara de uno, claro, ahí sí rompo. Pero tenemos protocolizado que el paciente no le puede doler, porque el dolor además nos genera una inhibición de los procesos de cicatrización. Entonces tiene que ser una técnica indolora. Para eso que estamos hablando el día de hoy, ¿se mezclan esas dos, Kineticsert con electrosis percutánea? Depende de los casos, depende de la ecografía. Si en la ecografía yo veo que hay daño insercional, hay un daño degenerativo, prefiero hacer electrólisis. Y después hago Kineticsert. Pero si veo que es solamente un proceso inflamatorio, que no es tan grande, que no hay mucho grosor de la fase inflamada, hacemos Kineticsert inmediato, sin necesidad de llegar a la electrólisis. Pero va a depender del diagnóstico exacto. Y saber también tener ese diagnóstico exacto es importante. Qué bueno de verdad entonces saber que hay solución para esta fascitis plantar o para el espolón calcáneo a través de estos tratamientos. Doctor Matías Hassan, kinesiólogo quiropráctico, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Aprovecho para decirle gracias por habernos acompañado durante todo este 2018. Una feliz Navidad y un 2019 lleno de éxitos. Muchas gracias. Además quiero decirle a la gente que nos sigue por Canal 14, que nos ha seguido durante todo este año, que bueno, como regalo de Navidad también, queremos ofrecerle algo especial a ustedes. Nuestras consultas generalmente cuestan 65.000 pesos la primera, solamente 40.000 pesos durante el mes de diciembre, la primera evaluación, y si usted dice que nos vio por Canal 14, los vi en Canal 14, vengo por mi descuento, 40.000 pesos la sesión inicial de evaluación y inmediatamente un tratamiento, ¿sí? Todo el mes de diciembre. Eso es lo que vamos a tener. Gracias, doctor. ¿Listo? Para ustedes. Gracias, doctor, por esos regalos. Ya saben, aprovechen entonces esta oportunidad. Televidentes, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ya saben que vamos martes y jueves de 11 a 12 del mediodía. Que tengan una feliz tarde.